respeto a los que llegaron de manera puntual. Tengo aquí la lista de los asistentes. Voy a hacer una impresión de pantalla, pero antes de hacer la impresión de pantalla me gustaría que levantaran su mano, los que están escuchándome, por favor, la mano digital, la manita digital, para que pueda hacer la impresión de pantalla. Gracias. Gracias. Les decía si les es posible levantar su mano digital a todos para hacer una impresión de pantalla. Fíjense que comentábamos, gracias, hasta ahí, bájenla. Fíjense que comentábamos en relación a las asistencias. Con eso estábamos cerrando la sesión, la sesión anterior, y nos preguntábamos si se debe de pasar lista o si se va a considerar la asistencia como parte de la calificación. Era una de las preguntas que tenían el día que nos vimos, el día lunes. Y bueno, comentarles que en el encuadre no se habla de una lista de asistencia. Sin embargo, es importante que haya comunicación al interior de los equipos, ¿no? Entonces, esa comunicación al interior de los equipos es importante. Por ejemplo, a ver, de manera puntual, me queda duda si Valente está aquí. Creo que Valente no está. Javier. Creo que Javier tampoco está. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Valente. ¿Qué tal, Valente? Fíjate que estábamos comentando la importancia de, igual que Javier no está, ¿verdad? Sí, el de plano ni por el grupo de WhatsApp contesta. Ok, muchas gracias, Valente. Fíjense que una de las cosas que a veces pensaría uno que parecen no tan importantes son el resultado de los trabajos en equipo. Lo comentábamos el lunes, ¿no? Entonces es importante colaborar, es importante identificar las personas con las que es más fácil trabajar en equipo. Creo que esa es una de las habilidades y no me imagino ya el trabajo científico de manera individual, que cada quien esté trabajando por su cuenta. Eso no sucede, se forman equipos, se arman proyectos conjuntos y bueno, pues esa es una de las cuestiones que son tan digamos, complejas, ¿no? Porque entran en juego muchas cuestiones que, como por ejemplo actitudes, disposiciones, la disposición que tienen ustedes, y por qué no decirlo también, a lo mejor, incluso otro tipo de cuestiones entran en juego cuando se trabaja en equipo. Entonces, bueno, pues la importancia de trabajar en equipo no quería yo dejarla pasar. Definitivamente todos tenemos algo que aportar y entonces ese trabajo en equipo se vuelve muy importante al final del día. Aunque pudieran decir, bueno, pero es que no está considerado para la evaluación. Aparentemente no está ahí. Sin embargo, hay que entregar reportes y en esa entrega de reportes están los integrantes de cada uno de los equipos. Les sugiero que mantengan comunicación constante con sus equipos, ¿no? Eso
Eso es bien, bien importante también. Es una de las cosas que vamos a ir trabajando. Bueno, entonces, pues me da gusto verlos, me da gusto coincidir con todos. Creo que vamos a tener para la sesión de hoy, vamos a ir cerrando ya regresando a la sesión de hoy. Para la sesión vamos a cerrar las actividades que tienen que ver con el principio de Pascal. Ya ustedes elaboraron un video donde van a mostrar aplicaciones del principio de Pascal y las van a justificar con las tablas que ustedes elaboraron con PET. Nos vamos a apoyar de PET para mostrar el principio de Pascal y luego vamos a ver su aplicación. Entonces, le decía yo a Nadia al inicio de la sesión, si nos hiciera favor de compartirnos su video. Vamos a ver el video del equipo y vamos a hacer algunos comentarios generales. Cuando tú estés lista, Nadia, tú nos avisas. Sí, claro, voy a compartir pantalla. Gracias. ¿Sí se ve? Todavía no. Ah, ya, ahora sí ya. Ok. La hidráulica usa la presión de los líquidos para realizar el trabajo mecánico. El principio de Pascal afirma que cualquier aumento de presión en la superficie de un fluido se transmite a cualquier punto del fluido. Esto fue fácilmente observable mediante la realización de la práctica realizada con el simulador PET, del cual se obtuvieron las siguientes tablas, mismas en las cuales podemos observar lo descrito con anterioridad, cosa que se mantiene invariable sin importar la densidad del fluido y la forma del contenedor. La prensa hidráulica hace uso de este principio. Esta permite amplificar las fuerzas mediante la presión. Cuando sobre una superficie plana de área A se aplica una fuerza normal F de manera uniforme, la presión será igual a la fuerza dividida entre el área. Dado que los líquidos no pueden ser comprimidos, cuando se ejerce presión sobre un punto en el líquido, ésta se propagará en todas direcciones de igual forma. Por ende, al ejercer fuerza sobre un área menor, el área mayor recibirá la presión correspondiente en más puntos, permitiendo así una mayor aplicación de fuerza con un menor esfuerzo. A continuación, se muestra cómo mi compañera pone a prueba el producto final de esta práctica, sometiendo distintos materiales a este.
Es gracias a este principio que las prensas hidrostáticas funcionan. Muy bien, equipo. La verdad es que está... en el video no alcanzo a ver cuáles son los distintos materiales que colocaron. Nadia, ¿qué materiales usaron para aplastar con la prensa? Fueron unas papas, un mamut, un mazapán, un tomate y creo que ya. Órale. ¿Y qué tal se salpicaron con el tomate? Me imagino que bastante, ¿verdad? No, yo pensé que con ese iba a salpicar, pero no. El que sí salpicó fue el mazapán, pero porque está muy fuerte y se salió el líquido de la prensa. Ok, ok. Bueno, a lo mejor hay que colocar, ¿no? Los materiales que, como parte del video, a lo mejor en un texto, así como tiene las tablas, que igual las tablas casi no alcanzo a ver las tablas, pero sería conveniente también hacer un poquito más grandes las tablas y colocar también qué es lo que ustedes están, aplastando. Ahora, ahí en cuanto a las ecuaciones, por ejemplo, no vimos pues esta palanca de Pascal, ¿no? No la vimos, por ejemplo. Sería bueno ver cómo están trabajando, cómo están trabajando las ecuaciones ahí. Igual de manera muy breve en el video. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Nadia. En efecto, con esto estamos terminando ya lo que es el principio de Pascal. Y lo que vamos a ver a continuación, habíamos dicho en las sesiones anteriores, vamos a estar trabajando, bueno, en la sesión anterior habíamos comentado que vamos a empezar a trabajar con el principio de Bernoulli. Voy a dar una introducción muy general a las herramientas con las que vamos a estar trabajando, que como ustedes saben es con el simulador PET. Vamos a estar elaborando algunas tablas, algunas gráficas, pero antes de ello vamos a dar una introducción muy general y también lo voy a hacer usando un video. Les voy a compartir pantalla y ustedes me dicen, por favor, si están viendo la pantalla, ¿no? Vamos a empezar a trabajar ahora con lo que son los fluidos en movimiento y vamos a empezar a estudiar su comportamiento. ¿Ya no vamos a ver más videos entonces? No, teníamos considerado ver este video, pero me parece conveniente tu intervención, Felipe. Por supuesto que si quieren compartir ustedes su video, Felipe, adelante. Entonces, ¿lo tienes ahí, Felipe? Sí, sí lo tenemos. Ok, Lo- entonces, por favor, para que lo compartan, y tengamos algunos elementos más, ¿no? Ok, un momento. No, sí, claro. Les pediría también de favor, y les ofrezco una disculpa que no les pregunte, ¿no? Pero si algún otro equipo también quiere presentar su video, va a ser muy provechoso. ¿Puedo presentar después, Eric? Claro, claro que sí. ¿Ya se ve? Sí, ya se Ok. ve bien. No se está escuchando, Irving. Irving.
Ok, perdón, es que fue a ver una cosa. Voy. Se me olvidó compartir el audio. Son los trucos de la tecnología. El principio de Pascal puede ser resumido en el siguiente enunciado. La presión aplicada hacia un fluido encerrado se transmite intacta a cada porción de dicho fluido y hacia los muros del envase contenedor. Esto es, que si uno aumenta la presión externa sobre un fluido en algún punto en una cantidad delta P, el mismo incremento en presión será experimentado en cualquier otro punto dentro del fluido. El principio de Pascal es el fundamento físico detrás de todos los mecanismos de transmisión de fuerza hidráulica. Dígase, por ejemplo, en los frenos de los automóviles o en los gatos hidráulicos. Gracias a él es que podemos amplificar una fuerza mínima a magnitudes monstruosas o a transmitir fuerzas a larga distancia ignorando gran parte de los problemas que esto puede acarrear. Nosotros hemos decidido crear un sistema simple, conformado por un fluido encerrado, en este caso aire, dos jeringas y un cable que las conecta. Al empujar el pistón de la aguja externa, estamos aumentando la presión, que se transmite a lo largo del sistema hasta la segunda aguja y, en consecuencia, empuja hacia abajo a la plataforma a desplazar. Por otro lado, si jalamos el pistón de la aguja externa, la plataforma a desplazar se moverá hacia arriba, como efecto de que se ha reducido la presión en un punto y se ha transmitido a todo el sistema. Evidentemente, esta tarea podría llegar a automatizarse si se conectase a un mecanismo capaz de empujar y jalar al pistón de la aguja constantemente, que al mismo tiempo estuviese conectado con el interior del elevador hidráulico aquí planteado. Todo esto no únicamente ha sido leído de la bibliografía ya existente, sino que también lo hemos comprobado experimentalmente, como se muestra en pantalla, en específico con el uso de un simulador de fluidos proporcionado por la Universidad de Colorado Boulder en la plataforma PET. Nótese el uso extensivo de tablas para la fácil digestión de la información, así como la síntesis y graficación de esta mediante métodos computacionales. A decir verdad, este fue un mini proyecto muy interesante y divertido. Inicialmente pensábamos que no podríamos hacerlo porque el poner en práctica los conocimientos teóricos y experimentales no es para nada fácil. Evidentemente, tuvimos dificultades, entre ellas el que uno de nuestros compañeros no se haya comunicado con nosotros desde hace varias semanas y la ligera falta de un entendimiento más formal del principio de Pascal. A pesar de todo, logramos completar en tiempo y forma lo propuesto por el docente y complementamos nuestro aprendizaje aún más que en el mini proyecto previo. Muy bien, Irving. Muy bien, equipo. Este, igual los mismos comentarios, ¿no? A lo mejor ahí incorporar las ecuaciones que ustedes, que justifican o que, como tú ya lo mencionabas, multiplicaban la fuerza, ¿no? En este caso es una palanca hidráulica que vale la pena colocar las ecuaciones. Como ya te apoyaste bien en las tablas, te apoyaste bien en las gráficas, pues aparte, creo que justifica muy bien el trabajo y en efecto a lo mejor meterle ahí algunas ecuaciones que explican, ¿no? Cómo se está multiplicando la fuerza. Bueno, muchas gracias, muy bien, muy buen trabajo. Había otro equipo que quería también compartir profe. nuestro trabajo. Voy Por a favor, presentar. gracias. ¿Ya se ve? Mi máquina apenas está cargando.
Ya estaba, ¿eh? Ya estabas compartiendo pantalla. A ver, voy a empezar a reproducirlo. En física, el principio de Pascal o ley de Pascal es una ley enunciada por el físico matemático Blaise Pascal, que se resume en la frase: la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Realizamos una práctica con el simulador PET donde observamos cómo funciona el principio de Pascal. Para esto colocamos manómetros cada 50 centímetros con el fin de medir el cambio en la presión para cada peso. Estos son los datos que obtuvimos. Finalmente realizamos una gráfica de peso contra presión para observar el comportamiento de la presión del fluido. Concluimos que la presión se transmite íntegramente a todas las partes del fluido, validando así el principio de Pascal. A fin de reforzar nuestro entendimiento, se llevó a cabo la construcción de un elevador hidráulico para observar el comportamiento en diferentes circunstancias. Los materiales que utilizamos en la realización de la máquina fueron tachuelas, palitos de paleta, una manguera delgada, 2 jeringas con distintos tamaños, plastilina y cúter. Se trata de un mecanismo conformado por vasos comunicantes, los cuales son impulsados mediante una pequeña fuerza emitida a una jeringa con área reducida, lo cual permite obtener una fuerza mayor en una jeringa con un área más grande a la emisora. Ahora bien, podemos observar que al realizar una fuerza sobre una de las jeringas, la otra sufre un cambio en proporción. Esto se debe a que la presión ejercida en cada jeringa es igual y se puede representar en la siguiente ecuación. Su uso práctico se encuentra en máquinas como el gato hidráulico y en los elevadores hidráulicos industriales. Muy breve el video, pero la verdad es que también muy preciso, ¿no? La verdad, muy preciso. Fíjense que aquí me llama la atención dos aspectos que ustedes están trabajando, ¿no? Por ejemplo, este video que acabamos de ver ahorita, que es del equipo KDA, ¿verdad? Este último video. No, es de Movimiento Naranja. ¿Falta el equipo KDA de presentar entonces? Mauricio. Yo soy de Movimiento Naranja. Ah, ok. Falta un equipo de presentar, ¿no? Sí, profe, si podíamos presentar a nosotros Sims de Makima. Ok. Sí, adelante, por favor. En lo que preparan el material, les decía que me llamó la atención también como, aun cuando digamos que no era parte o no lo solicité como parte del video, este equipo que acaba de presentar ahorita nos muestra las ecuaciones, ¿no? O sea, a lo mejor unos segundos más hubiera valido la pena detenerse para que pudiéramos ver las consecuencias de que la presión se debe de mantener constante y entonces la fuerza se multiplica en función de las áreas. Bueno, creo que esta parte no se mencionó, sin embargo me gusta la creatividad, ¿no?
la creatividad y el aporte la aportación del equipo. Coloca la ecuación y me llama la atención también que no fueron en el equipo, aunque no lo menciona que colocaron gráficas, aunque no lo menciona explícitamente, no se menciona explícitamente, me parece una muy buena aportación el trabajo que hicieron con las gráficas, porque esto ayuda bastante precisamente a que obtengan ustedes sus conclusiones y al análisis de los datos, ¿no? Al análisis del comportamiento. Entonces, creo que estos son aspectos muy importantes que ustedes están manejando sin que hayan sido solicitados, ¿no? Entonces, creo que esos son aportes, la verdad es que muy buenos. Bueno, ahora sí, ya no les quito más de tiempo. Vamos a ver el siguiente video. Ustedes nos dicen cuando estén listos. Sí, profesor. La presión ejercida sobre un fluido incomprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues como sabemos, gracias a nuestras clases de física, la presión es igual a la fuerza sobre el área. Pues ya visto con un enfoque más maduro, la presión es igual a la fuerza aplicada en un área determinada, directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. Esto quiere decir que a mayor fuerza, mayor presión, y a mayor área, menor presión. Así pues, el principio de Pascal nos dice que no importa dónde midamos la presión, el fluido es incomprensible, como lo es el agua, la presión será constante. Haciendo uso de un simulador donde se estudia una situación idealizada en la que se colocan diferentes pesos sobre un cuerpo, pudimos observar este principio en acción. Como podemos observar en estas tablas, el cambio de la presión está presente en todos los puntos en los que se midió, y no solo eso, el cambio es el mismo en comparación con el fluido antes de sumergir el peso. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues el principio de Pascal tiene muchas aplicaciones tecnológicas. Hay toda una rama de la física que se encarga de estudiar la presión y los fluidos conocida como hidráulica, y entre sus usos más destacados están la maquinaria, el sector automotriz, naval, aeronáutico, la industria y la medicina. Uno de los ejemplos más conocidos son la prensa y el gato hidráulicos. Pero ¿cómo funcionan? Del principio de Pascal sabemos que la presión en un punto será igual a la presión en cualquier otro punto en un fluido incompresible. De la definición de presión sabemos que la presión es igual a la fuerza sobre el área de aplicación. Despejando la fuerza, tenemos que la fuerza en 2 será mayor cuanto mayor sea su área de efecto, mayor sea la fuerza aplicada y menor sea el área de esta última. De esta forma podemos realizar grandes trabajos con pequeñas fuerzas. ¿No les suena esto familiar? El equipo Sims de Makima se dio a la tarea de construir un prototipo para ilustrar el concepto. Igual muy buen trabajo, ¿eh? Muy buen trabajo. Tal vez si las jeringas hubieran sido de distintos tamaños, con distintas capacidades, también hubiéramos podido apreciar con mayor claridad lo que ustedes estaban mostrando con las ecuaciones. Muy buen trabajo. Ya están todas, ¿verdad? Ya están todas en sus carpetas respectivas. Y bueno, entonces, antes de continuar, quisiera preguntarles si también hay algún comentario adicional de parte de ustedes. Ok, bueno, entonces vamos a
vamos a ir directo al simulador PET. Voy a compartirles pantalla. Pienso que todos están viendo ahí mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Bueno, vamos a empezar con lo que es el estudio de los fluidos en movimiento. Y PET nos va a dar oportunidad para experimentar con esto. Entonces, lo primero, lo que tenemos programado para la sesión de hoy, aunque aquí vamos a hablar de un líquido, en realidad esto se aplica a los fluidos, solamente que debemos de considerar algunas características importantes de los fluidos que nosotros vamos a estudiar en movimiento. Una de las características que debe de tener es que son fluidos laminares. Permítanme, por favor, colocar aquí unos puntos que se están moviendo. Y estas, vamos a suponer que podemos unir estos puntos que se están desplazando, estos puntos negros, por una línea, los puntos de manera horizontal. Entonces podemos unirlos por una línea y entonces lo que nosotros estaríamos viendo serían líneas que estuvieran moviéndose, ¿no? Entonces esas distintas líneas no deben de tocarse. Esta es una de las restricciones que vamos a trabajar con los fluidos que nosotros estamos estudiando, ¿no? O con los líquidos. Quisiera colocar aquí la regla para que ustedes puedan ver que los puntos no se tocan, no se deben de tocar entre sí. ¿Por qué? Porque entonces, como hay movimiento, si se llegaran a tocar, eso querría decir que a un mismo punto pudieran corresponderle dos velocidades. Y eso no va a ocurrir en lo que nosotros, en nuestros fluidos que nosotros vamos a estar estudiando. Entonces a esto se le llama que es un fluido laminar, ¿no? Y podemos, presiono aquí y nuevamente aparece una serie de puntos. Ahora voy a desplazar esta manigueta hacia abajo y lo que voy a observar es que este flujo laminar se acerca mucho, pero en realidad no se tocan entre sí, ¿no? Eso podemos verlo aquí en esta animación. Vamos a ver ahorita un video que también nos va a dar estas mismas características. Otra de las, bueno, conforme se acerca estas láminas que nosotros estamos considerando, imaginarias, ¿verdad? Fluyen, pero no se tocan. Los puntos entre sí no se deben de tocar. A lo mejor ahí la animación nos hace un poco de trampa, ¿verdad? Pero observamos que no se tocan. Bueno, entonces decía, pero este es un concepto bien importante que no solamente aplica para estos fluidos, sino que ustedes más adelante lo van a llevar y lo van a aplicar, por ejemplo, en electrodinámica. Ustedes podrán ver que los campos, las líneas de campo magnético, las líneas de campo eléctrico tampoco se tocan. No se deben de tocar, así como aquí tampoco se tocan. ¿Por qué? Porque entonces si se tocaran, significaría que a un solo punto le corresponden, por ejemplo, dos fuerzas de un campo eléctrico. Entonces eso no puede suceder, ¿no? Ok.
Bueno, otra de las características que nosotros vamos a ver dentro de estos fluidos que están en movimiento, pues es que son fluidos que no se comprimen, son fluidos incompresibles. Por lo tanto, la densidad debe de ser constante, la densidad del líquido se debe de mantener constante a lo largo de la trayectoria. Bueno, entonces esas son propiedades muy importantes que nosotros debemos de tener en cuenta y que nos ayudan a hacer una idealización y una descripción matemática de lo que nosotros estamos trabajando. Otro de los aspectos que también es importante considerar es la viscosidad. Vamos a considerar que la viscosidad es comparable con la fricción. Entonces vamos a considerar que nuestro fluido no es viscoso y entonces eso nos va a dar algunas pautas. Quiero también, voy a regresar. Quiero también comentarles, voy a colocar aquí una medida de un aro. Tengo aquí un aro, una sección transversal. En este caso, esta sección transversal de área es de 3.1 metros cuadrados. Y nosotros tenemos aquí un flujo de 5,000 litros por segundo. Podemos incrementar este flujo o podemos también reducirlo. Obviamente vamos a mantener constante. Ahora quisiera pedirles también que por favor observaran, vamos a ver qué se mantiene constante y qué es lo que está cambiando. Ok. También les decía que podemos colocar aquí, incrementar la fricción. Esto no lo permite el manipulador. Tenemos un medidor de velocidad. Entonces voy a colocar un medidor de velocidad. ¿Quieren decir algo? Alguien abrió su micrófono. ¿Quieren decir algo? No. Ok, gracias. Bueno, entonces tengo aquí dos medidores de velocidad y me dice que aquí las partículas se desplazan por este punto con una velocidad de 1.7 metros sobre segundo. Y puedo observar que el área es uniforme. Puedo desplazar el aro y observar que el área transversal, la sección de área transversal es uniforme. Ahora, ¿qué ocurriría si reduzco el... Y voy a colocar también un manómetro. Coloco un manómetro y vamos a conocer la presión, que es alrededor de 127 pascales. Coloco otro manómetro. No he modificado para nada el área, la sección transversal de área, ¿verdad? Entonces, les ofrezco una disculpa. Ok, entonces tengo aquí también el manómetro. Lo coloco y debo de tener también aquí una presión. Ahora, voy a reducir la sección de, perdón, sí voy a reducir la sección de área transversal y vamos a ver qué es lo que pasa con la velocidad y con la presión. Voy a mover de regreso, voy a mover aquí y observo que al reducir la sección de área transversal, la velocidad se incrementa. Ok. Y voy a quitar que me está dando la velocidad, este instrumento que me da la velocidad, y voy a colocar ahora el manómetro en este punto.
observo que la presión disminuye. Entonces, veo que cuando la sección transversal de área es mayor, y mantenemos constante la cantidad de litros por segundo, es decir, el flujo, entonces, ¿qué es lo que pasa con la velocidad conforme aumenta el área transversal? Lo que observamos es que la velocidad disminuye, o podemos observar que cuando disminuimos el área de sección transversal, entonces la velocidad se incrementa, ¿verdad? Aquí lo estábamos viendo. Observamos que la velocidad se incrementa. Y lo que nosotros también aquí observamos es que la presión, cuando la sección de área transversal es mayor, observo que la presión también es mayor. Ok. Ahora les preguntaría, ¿qué cosas se mantienen constantes? Voy a darles unos minutos para que revisen ustedes aquí y me dirían qué factores, qué productos, qué es lo que sí se mantiene constante. Unos minutitos para que ustedes vayan viendo aquí los valores y me dicen. Ok, bueno. ¿Qué sí se mantiene constante? ¿Quién me puede decir qué cosas se deben de mantener constantes? La cantidad que pasa por cada parte del tubo. Exacto, el volumen, la cantidad de fluido que pasa por cada sección transversal, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos esta sección transversal, la cantidad de líquido que pasa por esta sección transversal debe de permanecer constante a lo largo de todo el tubo. Entonces tengo esta sección transversal y tengo esta sección transversal. Y aquí me marca que esa cantidad se mantiene constante. ¿Por qué? ¿Por qué debe de ser así? Porque el agua no está, en este caso, me atrevo a decir que es agua, ¿verdad? Pero podemos después considerar la densidad. Ok, es agua. Entonces, lo que nosotros observamos es que, en efecto, como no hay salidas de agua, tampoco hay entradas en este tramo, entonces podemos decir que la cantidad de masa se debe de mantener constante. También se debe de mantener constante el volumen. Entonces,
Entonces, de aquí que el flujo debe de ser constante, ¿sí? La cantidad de litros por segundo es la que se va a mantener constante, aun cuando nosotros estemos cambiando las secciones transversales. Bueno, este es, digamos, el principio de Bernoulli con palabras. En las sesiones que viene vamos a empezar a platicar un poquito más de él. Lo que podemos ver entonces es que al hacerse más estrecho el tubo, entonces la velocidad tiene que aumentar y la presión debe de disminuir. Viene un ejemplo un ejemplo de lo que sucede cuando esto no es considerado, por ejemplo, cuando hay dos barcos moviéndose muy cercanos, ¿no? Hay un ejemplo ya muy conocido. Ocurre que si los dos barcos se acercan demasiado, entonces lo que va a suceder con el agua que hay entre los dos, dado que la presión va a disminuir porque se hace más estrecho el canal, entonces se genera ahí una fuerza. Entonces esas fuerzas pueden hacer que los barcos colisionen, ¿no? Hay que también considerar esas partes. Bueno, voy a dejar de compartir. Esta es una introducción. Vamos a desarrollar estas ideas. Porque quiero compartir también con ustedes un video. Yo no le mandé el último avance, todavía no lo puedo mandar, o sea, sí te mandé algo, pero no todo lo que llevo. Voy a compartirles un video de esto que es el flujo laminar. Se pone una gota de tinta en un vaso de precipitado y se agita el agua. La tinta y el agua ya no pueden fácilmente separarse. Ilustraremos ahora una clase diferente de mezclado. El exterior de este dispositivo es un tubo de plástico transparente y fijo. El interior es un tubo de plástico que se puede girar girando una manivela. Entre los tubos exterior e interior hay una capa de glicerina como de 1 centímetro de grosor. Usando una glicerina hipodermica, se puede insertar una manivela en el centro de la glicerina. Al girar 2 veces la manivela, se mezcla la tinta con la glicerina. Al invertir la dirección de rotación de la manivela, se separa la tinta. El procedimiento de mezclado y separación se repetirá ahora girando la manivela 5 veces. Esta animación ilustra cómo la función de forma de laminar de la glicerina lleva al mezclado o a la separación de la tinta. Sí se escuchaba el audio, ¿verdad?
Sí, aunque un poquito bajito. Ok. ¿Necesitan que lo vuelva a poner con un audio más alto? Estaría bueno. Ok, ahí va con más sonido. Lo que nosotros vamos a ver en el video es colocan tinta, ¿no?, dentro de glicerina. Y entonces pueden mover la glicerina y observan, le dan vueltas a la manivela y pueden observar que la glicerina se mezcla, ¿no? Luego regresan a la manivela y vuelven a ver que la tinta regresa más o menos a donde estaba inicialmente. Y al final explican que esto se debe a que la glicerina se comporta como un fluido ideal. ¿Por qué? Porque es laminar. Ok, vamos a verlo nuevamente con un poquito más de volumen. Si se pone una gota de tinta en un vaso de precipitados con agua y se agita el agua, la tinta y el agua ya no pueden ser fácilmente separadas. Ilustraremos ahora una clase diferente de mezclado. El exterior de este dispositivo es un tubo de plástico transparente y fijo, y el interior es un tubo de plástico que se puede girar girando una manivela. Entre los tubos exterior e interior hay una capa de glicerina como de 1 centímetro de grueso. Usando una larga jeringa hipodérmica, se puede insertar una línea de tinta azul en el centro de la capa de glicerina. Al girar 2 veces la manivela, se mezcla la tinta con la glicerina. Al invertir la dirección de rotación de la manivela, se separa la tinta. El procedimiento de mezclado y separación se repetirá ahora girando la manivela 5 veces. Esta animación ilustra cómo el flujo uniforme o laminar de la glicerina lleva al mezclado o a la separación de la tinta. Voy a mostrarles un video más también. Estas dos placas paralelas que cuelgan de unas cuerdas se balancean libremente. Si hacemos pasar aire por el espacio entre las placas se juntan. Va de nuevo. Estas dos placas paralelas que cuelgan de unas cuerdas se balancean libremente. Si hacemos pasar aire por el espacio entre las placas se juntan. ¿Quién me platica qué es lo que pasa ahí con las placas? ¿Quién me dice qué es lo que pasa con las placas? ¿Por qué se juntan?
Mauricio, ¿por qué se juntan las placas? Estaba pensando, me ocurre ahorita. Ok. Daniel, ¿por qué se juntan las placas? Sigo procesando eso. Ok, a ver, vamos a ver otra vez el video. Estas dos placas paralelas que cuelgan de unas cuerdas. Ahí tenemos dos placas paralelas. Dice que cuelgan, están suspendidas. Eso quiere decir que hay una presión atmosférica, ¿no? Entonces tenemos una presión atmosférica. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer que fluya aire a una velocidad mayor que el que está afuera de las placas, por decirlo, en esta parte y en esta parte. Entonces, la velocidad del aire, del fluido, va a ser mayor entre ellas dos. ¿Qué es lo que va a pasar con la presión en este espacio que hay entre las placas? De acuerdo a lo que nosotros estábamos viendo con el simulador, ¿qué va a pasar con esta presión entre las placas al moverse el aire con mayor velocidad? Va a ser menor. Ok, gracias. Entonces la presión aquí va a ser menor. La presión entre las dos placas va a ser menor porque el aire se mueve con mayor velocidad que el aire que está en la parte externa. Entonces, Si hacemos pasar aire por el espacio entre las placas se juntan. Bien, esto es justo lo que nosotros estábamos viendo también con el simulador PET, ¿no? Vemos cómo hay una diferencia de presión cuando se incrementan las velocidades de los fluidos. Cómo hay una caída en la presión, cómo hay una caída en la presión cuando se incrementa la velocidad. A ver, también quería mostrarles, consecuencia de ello hay una fuerza, ¿verdad? Y es precisamente ahí donde quiero pedirles que profundicen ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las fuerzas? A ver, voy a ponerles un video más. Ok, antes. Vamos a ver este también. Este tubo de Pitot de vidrio se puede usar para medir la velocidad de una corriente de aire que fluye a través de él. El tubo de Pitot es un manómetro de agua con dos aberturas, una frente a la corriente de aire y otra perpendicular a ella. Cuando fluye aire a través del tubo de Pitot, hay una diferencia entre las presiones de aire en las dos aberturas, la cual causa una diferencia entre los niveles de agua dentro del manómetro. La diferencia entre los niveles de agua depende de la rapidez del aire. Cuando aumentamos la rapidez, aumenta la diferencia entre los niveles de agua. Creo que este video también es muy ilustrativo, porque también nos está diciendo que incrementamos la velocidad del fluido y entonces la presión se reduce. Aquí, y consecuencia de ello incrementamos la velocidad y tenemos una diferencia de presión, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Aquí va de nuevo. Este tubo de Pitot de vidrio se puede usar para medir la velocidad de una corriente de aire que fluye a través de él. El tubo de Pitot es un manómetro de agua con dos aberturas, una frente a la corriente de aire y otra perpendicular a...
Aquí tenemos dos aperturas, dice, ¿no? Una que está aquí arriba, que está conectada. Perdón, tenemos otra, que es esta que está aquí abajo, que esta es la que está conectada a este tubo. Y entonces, el aire que se mueve por esta abertura que está justo enfrente de la compresora de aire, al entrar el aire, entra aire con una mayor velocidad, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando fluye aire a través del tubo de Pitot, hay una diferencia entre las presiones de aire en las dos aberturas, la cual causa una diferencia entre los niveles de agua dentro del manómetro. La diferencia entre los niveles de agua... Ahí está. Entonces aquí tenemos la diferencia, aquí tenemos el efecto del incrementar la velocidad del fluido. Vemos que incrementamos la velocidad y entonces la presión disminuye, la presión se va para abajo. De la rapidez del aire. Cuando aumentamos la rapidez, aumenta la diferencia entre los niveles de agua. Bien. Ahora me gustaría que ustedes analizaran este video. Este dispositivo se conoce como rotor de Flettner. El rotor es un cilindro de poliestireno movido por un pequeño motor eléctrico y montado sobre un carro que rueda. Cuando se enciende, el rotor gira en el sentido de las manecillas del reloj visto desde arriba. Si dirigimos la corriente de aire de un ventilador hacia el rotor, el carro se mueve perpendicularmente al flujo de aire. Al invertir la dirección de giro, se invierte el movimiento del carro. Esta animación muestra cómo se desvía la corriente cuando el aire fluye alrededor del rotor, causando a su vez una fuerza debida a la diferencia de presión, la cual empuja el carro hacia un lado. Bien, les decía que para la sesión de hoy vamos a... la idea es dar una breve introducción a lo que vamos a estar trabajando las próximas semanas, por lo menos las próximas 3 semanas, que vamos a estar obviamente apoyándonos en PET. Ya los videos, esta es la parte que quería yo que vieran en relación a los videos, que son muy ilustrativos. Y ahora vamos a empezar a hacer un análisis, pues vamos a ver algunas ecuaciones. La ecuación que vamos a ver es la ecuación de Bernoulli. Les sugiero que ustedes vayan trabajando ya con este tema, que es la dinámica de los fluidos, que seguramente David ya en breve va a empezar a abordar. La próxima sesión vamos a hacer un análisis muy rápido de estas ecuaciones. Vamos a ver el comportamiento, vamos a hacer algunas ilustraciones, pero sí es conveniente que ustedes vayan también trabajando, vayan avanzando con lo que es la dinámica de fluidos. Vamos a dejar la sesión aquí, pero antes les pregunto si tienen alguna duda o algún comentario. Ok, voy a descargar la lista nuevamente. Les pediría de favor que levanten su mano para hacer la respectiva impresión de la lista. Gracias. Gracias. Me falta Iris, falta Felipe, falta Beth, falta José, falta Valente. De levantar su mano, que estoy pasando lista. Voy a hacer a descargar la lista. Felipe tuvo que hacer un mandado, entonces por eso.
Ok, gracias. Bueno, entonces me voy a quedar con esta impresión ya como está. Voy a hacer la impresión entonces ya de la lista así como está. Gracias, Valente. Les recuerdo, nos vemos el lunes a las 10 de la mañana, ¿Algún comentario?